Cámara Primera en lo civil, comercial y minas criminal y correccional de la segunda circunscripción judicial en la ciudad de Chilecito. Doctor Granados, buenas tardes, ¿cómo le va? Jorge Ocampo lo saluda, ¿cómo está? Buenas tardes, Jorge Ocampo. Buenas tardes a todos los trabajadores de ese prestigioso medio provincial. Y bueno, y sin antes desearles que tengan un hermoso día, porque hoy es el Día del Locutor. Sí señor, se lo agradecemos todos los de esta casa y fundamentalmente los que ejercen tan honorable profesión. Doctor, hace poco tiempo hubo una sentencia en la ciudad de Chilecito que ha sido ejemplar. En función del tiempo, la discusión, los pormenores que llevó a tener esta sentencia, hablamos de la condena de Alberto Chade a 35 años de prisión. No es una sentencia común y yo me imagino que habrán pesado las pruebas contundentes para poder llevar a este resultado, doctor. Sí, exactamente, es un juicio que ha llevado sus años, tuvo demasiadas alternativas en la etapa instructoria. Le comento, el expediente ha sido remitido en el año 2023 a la Cámara Civil, ha sido elevado a juicio. El tribunal que lo recibió en ese entonces había notado vicios que podían causar la nulidad y lo remitió nuevamente al juzgado de instrucción. Se salvaron esos juicios y fue remitido a la Cámara Primera el año pasado, en el mes de mayo. En ese momento, por sorteo, me tocó asumir la dirección procesal y bueno, lo primero que se hizo es integrar el tribunal y quedó integrado por la doctora Claudia Zárate y la doctora Elisa Toledo, que son juezas de cámara, de la Cámara Segunda. Yo soy de la Cámara Primera. Sí. Y ahí comenzó el trámite, hicimos el decreto para que las partes ofrezcan pruebas conforme al artículo 385 del Código Procesal Penal. Sí. Una vez que las partes han ofrecido la prueba, se ha fijado una audiencia de debate. Eso fue el año pasado para el mes de agosto, o sea que 2 meses después. Había una prueba ofrecida por la defensa que se trataba de una pericial informática. Esa pericial había que mandar los objetos periciados, que es el objeto de la pericia, a la Policía Judicial de la provincia. La Policía Judicial de la provincia nos dice que no contaban con el tiempo suficiente para hacerlo, entonces hemos suspendido el debate hasta que esté la pericia, ¿sí? ¿Y dónde se terminó haciendo esa pericia, doctor? ¿Cómo dice? ¿Dónde se terminó haciendo la pericia? ¿Acá en la capital? Exactamente, la Policía Judicial. La Policía Judicial nos envía la pericia en noviembre del año pasado, la pusimos en observación y ahí nomás, una vez firme, hemos decretado nueva fecha para el debate para marzo de este año. Bueno, cuando llegó el día del debate, nos constituimos en la sala del tribunal y el abogado que tenía Chade en ese momento, que no era una defensa pública, sino era un abogado particular, no se hizo presente y abandonó la defensa. Nosotros hemos declarado abandono de defensa y lo hemos sancionado al abogado, ¿no es cierto? Sí. Y hemos pedido a la Defensoría de la provincia que nos nombre un defensor. Nos designó al doctor, a la doctora Yalal Guaidad y al doctor Ríos. El doctor Ríos ejerce en la Defensoría en la provincia de La Rioja, en la primera circunscripción de la provincia, es decir, Sí. en la capital. Y la doctora Yalal Guaidad es una letrada de acá de Chilecito. Cuando el imputado Chade aceptó la defensa, se volvió a fijar fecha de debate, que fue la que para el mes de junio
hicimos el debate, que fue arduo. Tuvimos audiencias de mañana y tarde porque había muchas pruebas, había inspecciones oculares a 4 lugares distintos, y bueno, se ha llegado a los alegatos y ya hemos dictado la sentencia, que ha sido leída el 2 de julio, donde me tocó el primer voto y las otras juezas por unanimidad han adherido a mi voto. Doctor, en el caso del abogado que abandonó la causa, ¿le corresponde una sanción de parte del Tribunal de Chilecito, de parte del Consejo de Abogados? ¿Quién lo sanciona? Nosotros lo hemos sancionado con una multa en JUS y hemos comunicado al Consejo Profesional de Abogados de la provincia a los fines de que ellos arbitren los medios para aplicarle las sanciones correspondientes. ¿Cabe una sanción más allá de la multa, doctor? Claro, por el Consejo. Nosotros ya hemos sancionado con multa. Ahora el Consejo verá si le hace un apercibimiento o le suspende la matrícula. Eso ya es una decisión del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la provincia. ¿Hubo algún caso anterior de esto, doctor? Como este caso, sí, donde sí, hay muchísimos casos de abuso que nosotros vamos resolviendo. No es el primero que resolvemos. Lo que tiene de especial este caso, que se le imputaron 3 delitos de manera continuada, son delitos continuados, y que cuando al momento de graduar la pena, se gradúa en concurso real, o sea bien, que los máximos se suman, ¿sí? Sí, señor. Por sí, eso señor. hemos llegado a una sentencia de 35 años. A pesar de que los máximos daban más de ese monto de pena, el fiscal nos ha pedido 35, y nosotros los tribunales, el fiscal es el que promueve la acción. Entre comillas, digamos, el dueño de la causa. Sí, Muchas veces los fiscales piden la absolución también porque deben ser objetivos, a más de acusar, ellos tienen que ser objetivos también. En este caso nos ha pedido 35 y los tribunales no podemos fallar más del tope que nos pide el fiscal. Sí podemos fallar menos si nosotros consideramos que es excesiva la pena pedida por el fiscal, graduamos de menos, basado por supuesto en el artículo 40 y 41 del Código Penal, donde nos trae una serie de indicaciones, no indicaciones, sino no es taxativo lo que nos trae el artículo 41, sino que es orientativo. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la naturaleza y medios delictivos, la edad, los antecedentes del imputado, la situación socioeconómica del mismo, si es reincidente, el vínculo que ha tenido, por ejemplo, con la víctima. Debemos analizar circunstancias de tiempo, de modo, la ocasión donde el victimario la pone a la víctima para poder cometer su delito. Todo esos indicativos nosotros tenemos en cuenta al momento de graduar una pena. En este caso, hemos estado de acuerdo con lo que el fiscal nos ha propuesto. claro. Fue bastante rápido porque aparte tiene muchos años todo esto y ha tenido demasiada difusión. Creo que inclusive eso también puede aportar. Aprovecho el momento, doctor, para que me dé la opinión sobre hacia dónde va la justicia con el tema de el jurado popular. ¿Usted cree que eso es una solución? ¿Es una ayuda? ¿Es un inconveniente en una sociedad chica? Yo siempre trato de, cuando tengo alguna nota con algún abogado, preguntarle esto porque en las grandes ciudades hay inconveniente lo que pasó, por ejemplo, con los chicos del neonatal en Córdoba, donde los integrantes del jurado popular hasta debieron estar privados de la continuidad en su vida particular para evitar el contagio, evitar el conocimiento. Villa Dolores, que también tiene jurado popular, en uno de los casos también hubo demasiada presión de los pueblos porque son ciudades chicas y la opinión del pueblo, que todo el mundo se conoce, tiene un valor importante a la hora de definir una situación, sobre todo de libertad. ¿Usted cree que esto es solución
¿Es un paliativo? ¿Cómo lo tomaría el jurado? Mire, yo no sé si decirle que sería una solución, es una alternativa. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia, para poder llevar a cabo este tipo de juicios por jurado, debe seleccionar en un padrón la lista de los que considera aptos ya sea por su capacidad intelectual, muchos requisitos, y los incorpora en una lista y los va luego cuando se decide que sea un caso, juicio por jurado, se los cita, y sí tienen que estar aislados a los fines de que ese voto no se contamine, que sean objetivos. Los jueces solamente dirigen el debate, las personas que están ahí, que han sido convocadas, escuchan, y luego, cuando terminan los debates, se reúnen, deliberan y dan un veredicto. Y el juez es el que le da el marco jurídico después. Pero sería no sé si una solución, pero sí una alternativa. Yo creo que yo le tengo miedo, le soy honesto, doctor. Le tengo miedo al hecho de que somos una sociedad muy chica, nos conocemos todos, y creo que hasta puede llegar a haber ciertas influencias de conocimiento, de parentesco, de compromisos, de un montón de situaciones que alguien cuando se enteren que fulano de tal, Pedrito, es jurado popular y la conoce a la víctima o el victimario, que puedan recibir esa influencia. Yo creo que es un jurado para ciudades mucho más grandes donde el conocimiento de la gente es casi nulo, no sabemos quiénes son, pero en una ciudad chica, le digo yo por la experiencia yo hablé con algunos abogados de Villa Dolores, que es una ciudad un poquito más chica que la nuestra, y ha tenido esos inconvenientes. Y bueno, y lo del caso del neonatal, las últimas sesiones el jurado popular los aislaron en hoteles, que no sabían, los cargaban en un auto en la puerta del tribunal y no sabían a dónde los llevaban. Es decir, para evitar ese contacto. Y eso es lo que yo temo, doctor. Claro, sí, eso es un temor lógico, como usted dice. Somos una comunidad chica, imagínense Chilecito, somos una comunidad más pequeña que La Rioja. Sin embargo, en La Rioja somos provincias que todavía nos conocemos todos. Ese es el impedimento que habría, como comparto yo digo que es una alternativa, pero comparto a su vez su apreciación, ya que somos comunidades chicas y nos conocemos todos. Entonces, imagínense la situación de un imputado que tenga que definir su situación procesal, gente del jurado, y nos conocemos todos, y que incluso puede estar influido por la sociedad, por la prensa, ¿me entiendes? Sí, señor, a eso me refería yo. Doctor, la última pregunta. ¿Se está preparando ya el nuevo sistema del juicio digital, de la presentación digital, en Chilecito también? Sí, han comenzado en la provincia, en la primera circunscripción, y luego se va a implementar, según lo que sé, para el interior, y eso sí sería una linda solución porque le da más agilidad y evita que los letrados se amontonen en las barandillas, y porque ya lo pueden consultar, en las secretarías se anotan los despachos, en la actualidad se anotan por estos medios electrónicos, y si fuera que se instrumenta este tipo de expediente digital, los abogados no tendrían necesidad de ir a tribunales, sino que abren y ahí lo pueden consultar al expediente. Es así. Sería una solución también para los letrados y para los tribunales. Propiamente la economía de papel, de tanto espacio que se ocupa de todo esto. Doctor, Exactamente. Doctor Granado, le agradezco mucho su tiempo, las explicaciones que le solicité, y que tenga usted una buena vacación que arranca el lunes, seguramente. El lunes. Yo les agradezco a ustedes, bueno, nuevamente les agradezco porque el año pasado también ustedes me han hecho el honor de llamarme,
por otra sentencia que hice en una causa civil. No sé, bueno, no sé si usted recuerda. Sí, señor, sí, Sí me acuerdo. Se había declarado la situación de adoptabilidad judicial y la guarda de hecho la habíamos tenido por cumplida, de 6 niños, los cuales en la actualidad ya cada uno de los niños está obteniendo su adopción, Mire gracias a usted. Dios. Bueno, Así que yo les agradezco nuevamente por hacerme, por brindarme la oportunidad de hablar con la sociedad, y es una forma también de cumplir con la forma republicana de gobierno, hacer publicar nuestros actos de gobierno, porque pertenecemos a una de las funciones del Estado, y una de las formas es conversar con la prensa y para que la gente sepa cuál es nuestro trabajo. Me da pie para la última pregunta, que sea cortita, doctor. Discúlpeme Dígame. que me atreva. ¿No cree usted que de pronto a la justicia le está faltando un corredor, una línea de comunicación con la gente a través de una prensa jurídica o judicial que sea preparada para poder dar a conocer este tipo de situaciones y de casos que son explicativos y que son un gran ejemplo a veces de lo que no hay que hacer? ¿Cree que la justicia debería tener una prensa debidamente preparada? Sí, mire, en este momento en el Poder Judicial y en la primera circunscripción está el encargado de prensa, que es David, no recuerdo bien sí, exactamente. Lo que sí faltarían voceros, ¿no? Que sean periodistas, y salir a explicarle a la sociedad todo el trabajo que nosotros hacemos. Me parece que algún día lo tendrán que tener en cuenta. Le agradezco mucho, doctor. A usted, y que tenga buenas tardes, y nuevamente feliz día del locutor para todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. El doctor Alberto Granado, juez en la circunscripción de Chilecito. El tema de la prensa jurídica no es menor. No es menor. Alguna vez se intentó a través de los que medianamente están preparados para esto. Pero ¿qué pasa? Se termina entregándole esa potestad al amiguismo, a los que de pronto no tienen la instrucción, y esto no es porque sea despreciarlo, al contrario, hay gente que sin estar preparado tienen la capacidad suficiente para hacerlo. Pero algunos lo transformaron en un negocio particular. Y es más, hay hasta abogados que solventan cierta publicidad de justicia para acrecentar sus bolsillos y hacer creer a la sociedad que se tratan de verdaderos jurisconsultos, y son apenas choros de la información y de la táctica para lograr un cliente más en su haber. De estos no son muchos, son contados con los dedos de la mano, pero participan de este afano jurídico. Vendeme, chino querido, por favor.